Let's go. Roll. Hola amigas y amigos, soy Mauricio de Medina para un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte, y en esta ocasión tenemos el tema cómo tener un retiro exitoso. Para ello me honra recibir a Humberto Treviño Landois. Es un amigo de mucho tiempo y como antecedente puedo decir que Humberto Treviño tiene una licenciatura, más bien una ingeniería como mecánico electricista. Tiene 2 maestrías, fue diputado local 2 veces, fue diputado federal por Nuevo León, fue director general de Caminos y Puentes Federales, fue subsecretario de Transporte y desde hace varios años lleva una consultoría donde atiende servicios de planeación estratégica, habilidades gerenciales e innovación. Adicionalmente, pues puedo decir que es una persona a la que yo respeto mucho, tengo tiempo de conocerla, es una persona muy del norte, muy echado para adelante, muy de decir las cosas como lo piensa, pero siempre con argumentos. Adicionalmente es un estudioso de Tomás Moro. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias, gracias. Y bueno, el tema es el retiro. Tú estás en esta etapa del retiro, llevas varios años ya retirado, sin embargo, todavía sigues ejerciendo una actividad que te llena, que te gusta, pero antes de hablar de los consejos, quisiera que pues retomáramos un poco al Humberto Treviño de hace ya varios años y que de alguna manera nos situáramos en cómo era el Humberto Treviño de los 30, de los 40, de los 50, y si en esas décadas, pues el retiro era algo que tú pensabas, que tú planeabas, que era algo que estaba ahí lejano, o era parte de una planeación que se empezó hace mucho tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar me gustaría decir que simplemente por edad a mí me ha tocado ver muchos más cambios que cualquiera de las personas que nos están escuchando. Si yo me remonto a mi época de estudiante y cuando recién concluí mi carrera y lo traigo a la época actual y trato de visualizar todos los cambios que han ocurrido en ese tiempo y que me ha tocado ver, son cambios enormes. O sea, lo que sí es evidente es de que a medida que pasan los años, cada vez el cambio es más acelerado, es más volátil y en ocasiones el cambio pues también es más profundo. Entonces, la forma como se veía la vida, el mundo, el ejercicio profesional, cuando yo terminé mi carrera al final de los 60s, a cómo veo ahorita las cosas, pues es muy, muy diferente. Yo diría que en la época de los 60s, cuando uno estudiaba una carrera universitaria en una universidad buena o medianamente buena, o de las reconocidas, pues prácticamente tenía su futuro laboral asegurado. Entonces, en ese sentido, su vida profesional pues, era simplemente una proyección y decía, seguramente cuando yo termine me van a ofrecer un buen trabajo. Si ese trabajo es una buena empresa y me siento yo a gusto con todas las circunstancias del trabajo, ahí voy a durar toda la vida. Eso es muy diferente hoy, pero en aquel entonces, al final de la época de los 60, durante los 70, las cosas se veían de esa manera. Entonces, eso hacía de que, digamos, era difícil pensar en un retiro, en una jubilación. Uno sabía que algunas empresas tenían planes de jubilación muy atractivos y algunos inclusive aspiraban a trabajar toda su carrera ahí y luego tener ese plan de jubilación y prácticamente la vida estaba resuelta. ¿Me explico? En ese sentido, muy pocas gentes, muy pocos jóvenes, le daban importancia profunda al tema, es decir, que calcularan, que visualizaran, que planearan su vida profesional, su vida personal y su vida financiera, vamos a decirle así, pues era muy, muy difícil. Yo creo que en aquel entonces pues nadie calculaba
qué era lo que esa persona podría necesitar al término de su vida profesional, de tal manera que uno navegaba pues con buena voluntad, con esperanza, y las cosas iban saliendo. Eso ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita repasando las cosas que, por ejemplo, a mí me tocó vivir, simplemente para ilustrar el tamaño de los cambios. A mí me tocó ver funcionar teléfonos sin disco, que uno levantaba y le decía a una operadora que te comunicara a una distancia. A mí me tocó ver arrancar automóviles con manivela. A mí me tocó ver que cuando una persona viajaba aquí de Monterrey a la Ciudad de México, salía en el periódico, ¿no? Decía, Mauricio Medina viajó a la capital de la República para resolver asuntos muy importantes. Ese tipo de cosas, y uno ve hasta en las comunicaciones, en la computación, en una serie de cosas, pues ha habido muchísimos cambios. Y esos cambios en la vida cotidiana pues también han afectado a las personas, de tal manera que ahora las cosas se ven de manera diferente. Yo en aquel entonces, cuando inicié mi carrera profesional, francamente, Mauricio, nunca pensé en el retiro porque no me preocupaba. Yo creo que las cosas iban a ir bien. Tenía una buena carrera, había estudiado en una muy buena escuela, tenía muy buena chamba, había tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero. Las cosas no podían salir mal. Era una cosa que ahí se iba a llevar en automático, entonces yo no pensaba nunca en el retiro. O la otra cosa que también hay que decir, de que, por ejemplo, en el tema de las finanzas, pasa una cosa muy rara, en el cual entre amigos y a veces en la familia se habla poco. Yo creo que hay un problema ahí muy especial, porque mucha gente en la sociedad en general se asocia la situación financiera al éxito de las personas. Entonces las personas a veces piensan, si yo tengo una situación financiera apretada, quiere decir que he fracasado en el ejercicio de mi profesión. Y si yo tengo una situación financiera holgada, quiere decir que he sido exitoso en mi profesión. Entonces esta es una distorsión, un sesgo muy importante que no es necesariamente así. Pero eso hace que no se hable, que se oculte, etcétera, y tampoco que se considere. A veces me parece increíble que cuando una persona va a planear, por ejemplo, un viaje, pues hace reuniones, hace estudios, hace tablitas y ve folletos y le pregunta a gente y todo lo demás. Pero cuando estás planeando tu vida o el final de tu vida, pues eso no lo haces. Así que en mi caso fue igual. O sea, yo en los primeros años de mi carrera nunca pensé en el retiro. Yo creo que pensé en el retiro hasta muy, digamos, tardíamente. Cuando estaba ya prácticamente al fin de mi carrera profesional formal, es decir, que trabajaba en una organización y que estaba en una nómina y que estaba afiliado al Seguro Social y todo lo demás, es cuando empiezas a hacer tus cálculos de qué es lo que necesitas, hacia dónde vas, y empiezas a planear en consecuencia. Lo que hemos observado es que generalmente uno se empieza a preocupar por el retiro cuando ya está cerca del mismo, ¿no? Sí. Pareciera que es una generalidad, ¿sí? Y bueno, vemos que hoy día donde el empleado se tiene que hacer responsable ya de su retiro, pues se vuelve ahora todavía más importante llevar esa planeación. ¿Coincidirás con ello? Definitivamente. Ahora, también algunas personas, por ejemplo, si tienen un cierto patrimonio que se ha venido formando, por ejemplo, los que invierten en bienes raíces, vamos a decir, pues saben que su patrimonio es importante, saben que su patrimonio está ahí, pero a veces no piensan en el flujo que les genera esa inversión o en el flujo que les genera ese patrimonio. Y al final de cuentas, todas las personas, todas las familias, los que necesitan es flujo para sacar adelante en su vida cotidiana, para los gastos normales. Eso es una cosa que pasa. Otra cosa que pasa es de que tampoco se piensa que en la vida de una persona el patrón de gasto es muy diferente. No es lo mismo, en nuestro caso, pues yo tengo 5 hijos y fueron 5 colegiaturas que hubo que pagar al mismo tiempo. Entonces, ese egreso resulta ser un egreso muy importante. Y en la etapa, digamos, ya de adulto mayor, vamos a decir, uno tiene que pensar que, por ejemplo, los gastos médicos son fundamentales. Estar preparado para una eventualidad de un gasto médico mayor. Entonces, las primas de seguros de gastos médicos mayores, por ejemplo, personas de mi edad, pues todo el mundo lo considera como un gastononón en su presupuesto anual, pero por otro lado, una necesidad ineludible. Eso cuando tienes 30, 40 años, pues no lo vas a pensar, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cosas hacen de que vamos a decir, lamentablemente o erróneamente, no se considere, digamos, las últimas etapas de tu vida, cuando tienes
forma de prepararte mejor. Sí, partiendo sobre todo que en los 30 probablemente estás formando a tu familia, tienes que comprar una casa, hay muchos desembolsos iniciales que requieren capital, ¿no? Y a los 40 a lo mejor ya tienes más experiencia profesional, vas escalando, tus ingresos van en aumento, pero los gastos siguen en aumento, ¿no? Probablemente ya a los 50 altos, si tienes la fortuna de que tus hijos sean autosuficientes, pues probablemente puedas hacer algunas otras acciones para tratar de acrecentar un patrimonio. ¿Así es como se podría visualizar? Sí, definitivamente sí. Ahora, por otro lado, también hay que reconocer de que, digamos, casi te diría que es propio de la edad, cuando estás, digamos, en tu mejor edad profesionalmente y personalmente, digamos, entre 30 y 40, 45 años, pues es muy difícil pensar en una época que es muy diferente, ¿me explico? O sea, una persona de 30, 35 años se le dice, oye, piensa en tu retiro, piensa en tu jubilación, piensa cuando ya no tengas un ingreso y que ya no estés trabajando formalmente en una organización, pues simplemente no puede, ¿me explico? No, porque no están las condiciones para hacerlo. Claro. Entonces, a mí me parece normal de que en cierto sentido, ya cuando la persona llega a 50 años, etcétera, ya empieza a planear en eso. Pero sí es importante en todos los casos pensar tempranamente en eso, pensar en las soluciones y prepararse, ¿verdad? Entiendo. Hoy en día que es muy difícil emplearse a los 50 años y mencionabas tú de que, bueno, antes uno entraba a una empresa y podía aspirar tal vez en permanecer en ella hasta la jubilación. Ya esos casos ya no existen. Si vemos tu carrera ha sido, pues ya no dedicarse a la ingeniería. ¿Podrías coincidir en que hoy en día un muchacho, un profesionista debe estar abierto a que va a haber varios movimientos en zigzag de lo que hace o de lo que ha sido su profesión o lo que estudió? Definitivamente sí. O sea, yo creo que ahorita es muy probable de que los muchachos recién graduados de una carrera universitaria entren a una empresa pensando que van a trabajar en esa empresa de por vida. Porque además la velocidad de cambio es muy grande. Es más, nada garantiza que esa empresa sobreviva en el largo plazo. Si uno ve las listas, y tú lo mencionas en algunos de tus programas, la lista de los Fortune 500, y te das cuenta que las 50 empresas más grandes, pues ya desaparecieron. O sea, hay mucho movimiento en esto, ¿no? Entonces yo creo que el joven siempre debe estar preparado para cambio. Debe estar alerta a las cosas que están pasando y ubicarse pues, en la forma en la cual pueda aprovechar mejor sus habilidades, ¿verdad? Ahora, bueno, hay otro tipo de oportunidades. Ahorita, por ejemplo, que estamos viendo que todo es flexible, que es horario flexible, medios flexibles, ese tipo de cosas, ¿cómo se llama? El homework y ese tipo de cosas ya es muy diferente, ¿verdad? Inclusive la propia forma como los jóvenes, en su relación que tienen con los activos que usan, decías tú, por ejemplo, una casa. Yo creo que ahorita difícilmente un joven ve y dice, voy a comprar esta casa y tenerla para siempre. Cuando yo tenía 30, 40 años, uno pensaba, voy a hacer mi casa en la cual voy a vivir toda mi vida ahí. ¿Me explico? Ahora no se piensa así. Sí. El propio automóvil, por ejemplo. Cuando yo tenía 30, 40 años, a veces el automóvil, lo que uno quería era tener un automóvil más que usar un automóvil. Ahorita los jóvenes no necesitan tener un automóvil. El valor del automóvil es mucho menor que antes. Entonces, ese tipo de cosas cambian, ¿verdad? Lo que sí no cambia es de que ciertas necesidades, como por ejemplo los servicios médicos, los servicios de educación de la familia, cierto tipo de gastos que tienen ese patrón de desenvolvimiento a lo largo de los años, pues hay que atenderlo y hay que responsabilizarse por eso, ¿verdad? Claro. En pláticas que hemos tenido, hemos hablado de los beneficios de presupuestar, de llevar un registro de entradas y salidas. ¿Te ha sido fácil después de que hemos hablado tantas veces de ese ejercicio? No ha sido fácil. Es más, cuando tú comentas de que hay personas y tú mismo llevan un control estricto de su presupuesto y de sus gastos, yo casi me resisto a creerlo, ¿verdad? Se me hace muy complicado porque necesitas por lo pronto definir criterios. O sea, las grandes partidas, eso sí, digo, más o menos, y las partidas extraordinarias, porque es una cosa muy importante. Si uno ve el patrón de gastos de una persona, digamos, en el año, de una persona, digamos, de mi edad,
pues tiene lo de seguro de gastos médicos mayores, y luego tiene los prediales, es que tiene que pagar prediales, y luego tiene lo de los seguros del automóvil, y a lo mejor algún viaje o una cosa así. Entonces, las grandes partidas sí hay que, digo, generalmente se pueden presupuestar. Y lo demás, pues más o menos se mueve en un rango, me explico. O sea, una persona lo que consume en alimentación o en diversiones, etcétera, más o menos se mantiene. Entonces, si no hay nada extraordinario, bueno, pues yo creo que las cosas van bien. Ahora, también otra cosa es de que a veces en la vida de algunas personas les tocan algunas situaciones especiales, en las cuales tienen que atender de una manera, digamos, especial, por un problema, digamos, de salud en la familia, por un problema de los padres que tienen que presentar algún apoyo, etcétera. Ese tipo de cosas, pues también hay que, digo, estar atento de que cuando se necesite, pues hay que enfrentarlo, ¿verdad? Y para algunas personas, pues sí son a veces carga financiera importante, ¿verdad? Sí. Ahorita que ya llevas varios años jubilado, antes de la jubilación, ¿cómo te imaginabas que esta sería? Fíjate que esa es una pregunta que me gustaría responderle de la siguiente manera. Bueno, jubilación es cuando llegas a cumplir determinadas condiciones en una empresa y ejerces un derecho de jubilarte en esa empresa. Pensión, bueno, es cuando llegas a cierta edad y que si eres, eres afiliado al Seguro Social, etcétera, pues disfrutas de ese ingreso que fue ahorrado en esa pensión para ti. Pero yo creo que no se puede asociar ni jubilación, ni pensión, ni ser pensionado con la actividad de la persona. Yo creo que la actividad de la persona depende fundamentalmente de una cosa, de sus intereses. Cuando una persona tiene más intereses que tiempo, se mantendrá permanentemente ocupado. Yo conozco personas que lo que les sobra es tiempo, pues porque no hacen nada absolutamente. Y también conozco otras personas que les falta tiempo, porque la cantidad de intereses que tienen es tal, ¿verdad?, que a veces celebran ser jubilados de una empresa para poder hacer otras cosas que también les llenan mucho el realizarlas. Entonces, yo creo que eso es una cosa también fundamental que hay que planear. O sea, porque el retiro no es una cosa financiera, es una cosa también de tu actividad. Entonces, el mantener los intereses, el refrescar los intereses, en actualizar los intereses, siempre es muy positivo, digamos, para la salud mental y personal de las gentes, ¿no? Entonces, pues de eso es lo que va a depender, pero claro, el asunto de sus finanzas, pues siempre hay que tenerlo y tenerlo resuelto, porque si no, si tiene un agobio de insuficiencia de recursos, bueno, pues entonces su tiempo y su interés tendrá que dedicarlo a cómo resuelve esa situación, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, yo te diría que, bueno, en mi caso, como estuve trabajando en empresas, estuve trabajando en gobierno, etcétera, es una carrera, digamos, medio singular, ¿verdad? Entonces, prácticamente cuando terminé mi gestión como subsecretario del gobierno federal, fue cuando pensé de que, bueno, ahora no tenía edad para contratarme en una empresa, ni tampoco interés. Entonces vi qué cosas podía hacer yo en lo personal, pero ya pensé seriamente en el retiro en términos de qué necesitaba hacer para, digamos, llevarla bien y estar atendiendo las necesidades de la familia pues, en el resto de mi vida. Claro. Antes no, ¿eh? Claro, entiendo. El otro día que teníamos una reunión de estas que solemos tener de planeación financiera, me llamó la atención un comentario que dijiste de que los jóvenes hoy día la tienen más difícil que los jóvenes de hace 20 o 30 años. Yo a veces me pongo a pensar que la dificultad probablemente sea la misma, simplemente que uno pues no le prestaba tanta atención o tener ese marco de referencia sobre qué tan difícil podría ser. Pero me gustaría escuchar un poco más por qué tu comentario de que ahora es más difícil para un joven que hace 20, 30 años. Sí, yo estoy convencido de eso. Y si uno ve, por ejemplo, los cambios en los últimos 50 años en la sociedad, en la humanidad, ha habido cambios de diversa naturaleza. Tienes, por supuesto, los cambios tecnológicos que son muy evidentes, los cambios en la economía y en los mercados, los cambios por razones de medio climático, este tipo de cosas. Pero a mí me parece que un cambio que es muy importante, que a veces no nos damos cuenta, es el cambio en la estructura de costos. Y esto sí le pega
muy fuertemente a la planeación financiera de los jóvenes y a la planeación del retiro. ¿A qué me refiero? Yo me acuerdo cuando yo terminé en el TEC, lo que costaba un semestre de colegiatura era lo que yo podía aspirar de un mes de sueldo a la entrada a trabajar, ¿verdad? Y 7 meses de sueldo correspondían a poder comprar un automóvil de los económicos en aquel entonces, nuevo, de los económicos en aquel entonces. Y probablemente la mitad del ingreso era suficiente para rentar un departamento en una de las mejores zonas de la ciudad. Esa estructura de costos es completamente diferente. Si uno ve el sueldo que puede aspirar un recién graduado comparado con lo que cuesta la colegiatura y con lo que cuestan todas las demás variables, es muy diferente. Entonces, en ese sentido, sí es mucho más complejo. Entonces, en el caso mío, con esa estructura, pues te servía hasta para ahorrar y después comprar un terreno, construir una casa, sacar un... Me explico, era muchísimo más sencillo porque la estructura era distinta. Entonces, en ese sentido, es lo que me parece que ha cambiado muchísimo. Además de que los precios en algunos mercados son precios totalmente absurdos. Entonces, que están fuera del alcance de los jóvenes o de los jóvenes que tienen una vida, digamos, común y corriente como la tenemos nosotros. Hay otros jóvenes que viven en situaciones de privilegios o de situaciones de un éxito inusitado. Bueno, pues eso no tendrá ese problema. Pero en general, los variantes en la estructura de costos sí generan, en mi opinión, un problema grave para el desenvolvimiento, digamos, financiero de los jóvenes, por estas variables que comento. ¿Y crees que eso permea a cómo es la estructura ahorita familiar, donde vemos que ambos o la pareja trabaja, se vive más acelerado? ¿Crees que eso tenga un impacto directo y si eso sería bueno o malo? No, definitivamente que sí lo tiene, ¿verdad? Ese es un cambio con otros cambios, ¿verdad? Pero ahorita, por ejemplo, lo más común es de que las parejas de jóvenes, bueno, pues trabajen ambos, ¿verdad? No nomás porque sea necesario por el ingreso, sino porque también hay un gusto por hacerlo. Eso hace 50 años no era así. Entonces, ese tipo de cosas pues también generan estos otros cambios, digamos, socioculturales y que lo estamos observando. ¿Crees que cuando una persona que tiene estudios, que quiere progresar, que está queriendo avanzar en su vida, puede aspirar a una vida en equilibrio? ¿Ves que está medio de moda llevar una vida en equilibrio y tener tiempo para familia, empleo, aficiones, etcétera? ¿Crees que eso se contrapone? No, ¿se contrapone con qué, perdón? Que cuando quieres tú progresar, debes ir con todo sobre ese objetivo. Caso distinto, es quieres una vida en equilibrio, pues tienes que diversificar tu tiempo, tus actividades para poderle dar cabida a todo. Sí. Y lo digo por esto, ¿no? Hace años, pues bastaba con que un miembro de la familia trabajara, ¿no? El varón trabajaba y proveía, ¿no? Nada más se tenía un carro, por ejemplo, ¿no? No se tenían casas de 2 pisos, ¿no? Monterrey antiguo es flat, ¿no? De hecho, nuestra ciudad es chaparra, ¿no? Y lo digo porque hace no mucho Jack Welch decía, cuando yo iba a trabajar, yo trabajaba de lunes a sábado, mi esposa atendía a los hijos y nunca había ningún problema. Ahora resulta que pues hay que darse tiempo para todo, donde ya la mujer se ha incorporado al mercado laboral y dice, pues yo no tenía esos problemas porque yo me enfocaba en trabajar y eso estaba bien y no tengo ningún hijo que me haya reclamado que nunca le llevé al partido de fútbol, que nunca, dice, estaban los roles más definidos, ahora ya no vemos eso. Sí, no, yo no lo veo como problema, yo creo que, los jóvenes, las familias se pueden ir ajustando dependiendo de las condiciones. Aquí lo importante, como digo, es cultivar tus intereses, organizarte alrededor de ello, pensar en ti mismo, como persona y como familia y salir adelante. Pero yo no veo de que sea ningún problema de que en unas pareja de jóvenes trabajen ambos, etc. A lo mejor les implica alguna limitación en cuanto a la conformación de la familia, eso sí, pero yo creo que se puede vivir igual de tranquilo y de bien que siempre. Lo importante, como digo, es siempre reflexionar sobre las cosas y asegurarse
de que las cosas están orientadas de acuerdo a los valores que uno tiene, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Ahora, otra cosa que ayuda en lo que tú comentas, Mauricio, es la flexibilidad. O sea, en aquel entonces uno llegaba a la oficina a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, ¿me explico? Y tenías una hora para comer, ibas a la cafetería para comer. Ahora es muchísimo más flexible. ¿Me explico por qué? Porque se trabaja en oficinas como estas, se trabaja en otros lugares, se trabaja en Starbucks, se trabaja en tu casa, etcétera, ¿verdad? En todo tipo, casi en todo tipo de trabajos hay muchísima flexibilidad. Entonces, eso pues también es un componente que hay que considerar y eso pues facilita, debe de facilitar, digamos, la armonía en la vida familiar. Pero definitivamente, tú le llamas equilibrio, yo le llamo armonía, es muy importante también considerarlo siempre, ¿verdad? Muy bien. Regresando ya ahora, digamos, a la etapa del retiro y los gastos involucrados. Hemos hablado mucho de los rubros, ¿no? Vivienda, transporte, diversión, educación, dígase cultura también, ahorro, llevar un control del ingreso y la cuestión de la salud. Tú mencionabas que ese es un gasto que se ha disparado. Lo que hemos visto, observado, lo que dicen los estudios es que ese es uno de los rubros en el retiro que pocas veces se puede mapear de manera correcta hasta que estás ahí. Ese sería uno de los rubros al que tú recomendarías ponerle atención. Bueno, en términos de aseguramiento, sí. Yo diría que personas, por ejemplo, de mi edad que no tienen seguros de gastos médicos mayores viven en la angustia, ¿verdad? Porque el futuro es inesperado, o sea, no sabes qué es lo que va a ocurrir con tu salud, digo, generalmente, ¿verdad? Entonces, en términos de cobertura, pues es muy importante tenerlo. Es como el seguro de un automóvil, digo, es otra dimensión, pero pues también tienes que tenerlo porque no sabes qué es lo que puede pasar y cómo puede surgir una necesidad. Entonces, ese tipo de gastos son cosas que hay que cubrir, digamos, por de oficio, o sea, por la tranquilidad y para cubrir lo inesperado, y es un riesgoso no tenerlo, ¿verdad? Y todo lo demás, bueno, pues yo creo que una familia, por ejemplo, en gastos de alimentación, en gastos de diversión, etcétera, ya que llega a etapas como la del retiro, pues son mucho menores, digo, la realidad es que es bastante menor. Digo, si una persona vive en la pareja, digo, pues que pueden gastar en eso un poco, ¿no? Otras cosas extraordinarias como lo que tú comentas de viajes y eso, bueno, que no son ni cada mes ni cada año probablemente, bueno, sí son gastos extraordinarios que también hay que planear dependiendo del interés de cada quien, como otros intereses que también te pueden implicar algún gasto, ¿verdad? Sí. Otro punto que quería yo, a ver tú cómo lo ves. Los estudios nos dicen que muchas veces las familias hacen un desembolso importante para darle a sus hijos la mejor educación posible. Y que eso muchas veces, junto con los otros desembolsos que hay que hacer, no permiten ahorrar para el retiro. Y a veces se deposita la idea de que los hijos van a venir a ayudarnos en el retiro cuando ellos ya sean profesionales y estén recibiendo dinero. Pero lo que hemos observado es que pues pocas veces se da ese efecto. ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, es una cosa que no se debe de considerar, ¿verdad? De decirlo, yo le voy a dar buena educación a mis hijos para que llegado el momento me mantengan, pues igual medio raro, medio extraño. No es el propósito. Yo creo que pues nadie considera eso. Le voy a dar una buena educación a mis hijos, bueno, porque es mi responsabilidad y porque quiero que eso sea una ruta en su propio desarrollo personal. Pero lo otro yo lo veo muy, muy difícil, o sea, claro, si una persona tiene unas necesidades extremas, etcétera, y sus hijos pueden ayudarlo, yo creo que pues muchos lo harían, vaya, pero no es una cosa, digamos, como para planeación del retiro, ahí sí me parece totalmente fuera de base, ¿verdad? Ok. Ya casi para cerrar, ¿cómo es hoy día una semana en la vida de Humberto? Sí, fíjate que yo te diría que una semana en mi vida comparado con una semana hace algunos años, yo diría que es muy parecida, fíjate. O sea, yo todos los días hago agenda, ¿verdad? Entonces sé lo que voy a hacer hoy, lo que voy a hacer en la tarde, los compromisos que tengo la semana que entra, etcétera. Y esa agenda, bueno, pues está de acuerdo a mis intereses. Entonces, como tú lo cuentas en un principio, yo tengo
digamos, la posibilidad ahorita de seguir trabajando con servicios profesionales independientes, ¿verdad? Y afortunadamente, bueno, pues tengo demanda de ese tipo de servicio, ¿no? Luego también tengo otros intereses, digamos, que son de cultivo personal, como lo que tú decías, esto de que me interesa mucho el tema de la vida, obra y legado de Tomás Moro. Bueno, pues le dedico a lo mejor, pues puede ser un par de horas o 3 horas a la semana, ¿eh? Entonces hay que estudiar, ver, escribir, conectarte con otras gentes, etcétera. Y luego, por otro lado, pues también me interesan las cosas sociales. Me invitan a veces a dar pláticas en ciertos grupos. Ahorita comentamos de una plática que voy a dar próximamente en el TEC sobre el tema de dilemas éticos, que es un tema muy interesante. Entonces yo realmente me mantengo bastante activo. Hay otras cosas que a lo mejor quisiera hacer, algunos viajes, etcétera, que los tengo ahí programados, ¿verdad? Para cuando sea el mejor momento. Pero en ese sentido, yo veo que algunas personas, y a veces no lo entiendo muy bien, como que tienen todo el día dispuesto para tomar café, ¿verdad? Y platicar así, algunos rollitos ahí. A mí también me gusta mucho tomar café y disfrutar con los amigos, pero yo generalmente sí tengo una agenda todos los días, ¿verdad? Sobre mi escritorio está mi agenda. Y te digo qué voy a hacer el lunes y qué voy a hacer mañana y qué voy a hacer el martes, etc. Entonces, en ese sentido, digamos, es igual, ¿verdad? Ahora, yo en mi carrera, como trabajé en empresas privadas, trabajé en el gobierno federal con dos cachuchas muy diferentes, ¿verdad? Una chamba de diputado, pues digo, hasta le pongo entre comillas lo de chamba, porque es otro tipo de cosas, pero cuando eres funcionario federal, bueno, pues tienes otros boletos, otras responsabilidades, a veces muy, muy pesadas, que te generan mucho estrés, mucha tensión, mucho trabajo, pero mucha satisfacción. Entonces, en ese entonces, bueno, las agentes se manejaban de manera diferente, pero en términos de tratar de tener orden en mis actividades, yo diría que eso permanece, lo he hecho siempre y me parece pues muy útil y pues muy, digamos, muy sano, fíjate, el saber qué vas a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de lo de viajes, el otro día estaba platicando con unos compadres hace algunos años y les decía, hemos viajado juntos, les decía, oye, compadres, ¿cuántos viajes más vamos a hacer en nuestra vida? Digo, ¿cómo que cuántos viajes? Pues no sabemos, compadre. Pues deberíamos de saber, le digo yo. Vamos a hacer 20. No, 20 no son muchos, no nos alcanza. 10. No, pues a lo mejor tampoco. Tal que llegamos como a 4 o 5. Yo les dije, ¿y cuáles son esos 4 o 5? Entonces, por ejemplo, a mí si me preguntas, me hubieras preguntado hace 10 años qué viajes quería yo hacer, porque me gusta conocer otras culturas y otros países. Hace 10 años yo te decía mi lista de 5, y ahorita te digo mi lista de 3, y sé que a lo mejor difícilmente van a ser 4, ¿me explico? Entonces, ese tipo de cosas son también inclusive parte de la agenda, no de un día, sino de la agenda de una vida que pues hay que siempre tener presente, ¿verdad? Entonces, la recomendación sería ser curioso, tener intereses, verse no nada más sin realizar ninguna actividad, sino buscar sacarle provecho a la experiencia que uno ha acumulado a lo largo de muchos años de trabajar, sí, para con esa manera pues tener un propósito de vida más hacia adelante, hacerla más llevadera, más alegre. Sí, sí, sí. Y eso me lleva a la pregunta que trata de resolver el origen del podcast. ¿De qué? ¿Cuáles serían los consejos que Humberto Treviño de hoy, con la experiencia que ya tiene, le daría al Humberto Treviño de 30, 40 y 50 años? Yo diría que el principal, digamos, consejo, en los términos que tú lo expones, es de que es muy importante tomarse el tiempo para pensar en sí mismo y pensar en la familia y pensar ese pensamiento con idea de futuro. Es muy importante. Yo creo que se nos olvida a veces, fíjate qué cosa se nos olvida a veces que el pensar es un acto de voluntad, ¿verdad? Uno no piensa silvestremente. Cuando piensas es un acto de voluntad que dices, voy a pensar sobre este tema. Es un verbo, es una acción, ¿me explico? Entonces es muy importante hacerlo. No quiere decir que para tomar notas, etcétera, sino simplemente para visualizar qué es lo que haces, cómo lo mejoras y hacia dónde vas.
Yo creo que eso es muy, muy importante. Y yo creo que entre más tempranamente se haga en la edad, sin angustiarse, ¿verdad? Digo, no tiene que obsesionarse con eso, pero sí visitar el tema recurrentemente para poder tener una planeación. Y bueno, todos los jóvenes les llegará su época de adultos y adultos mayores, etcétera. Y el propósito es de que cuando llegue ese momento veas por el espejo retrovisor y te sientes satisfecho. Excelente. Pues te agradezco tu tiempo, que hayas accedido a esta charla. Y bueno, ese ha sido un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Si te ha gustado esta historia, házmelo saber con un pulgar arriba y o dejando un comentario. Recuerda que cada semana tenemos una historia nueva en el canal, así que si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Adicionalmente, te invito a que visites mi sitio, mauriciodemedina.com, donde podrás encontrar blogs, podcasts, ebooks, cursos y mucha información adicional. Hasta la próxima.